Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar el método de los nodos para poder solucionar una armadura en dos dimensiones. Y luego vamos a hacer una solución computacional utilizando estos dos software que ustedes ven en el tablero, el SW Trash que funciona en el sistema operativo Android y el software MD Solids que funciona en el sistema operativo Windows 10. Esta clase jóvenes pertenece al curso de estática. Antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es una armadura y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo. Vamos a comenzar jóvenes con el concepto que nos pide Sebastián de qué es una armadura. Como ustedes pueden leer acá en el tablero, dice que una armadura es básicamente una estructura estacionaria que está diseñada para soportar cargas. Está formado por la unión de varios elementos o perfiles como los que ustedes ven acá en el tablero, y estos perfiles están unidos en varios puntos de unión llamados juntas o nodos. En la imagen que ustedes ven jóvenes en el tablero, acá tenemos un ejemplo de lo que es una armadura en la que tenemos las siguientes juntas o los siguientes nodos. Tenemos por ejemplo el nodo A, que aquí lo estoy señalando, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E y el nodo F. Efectivamente, esta armadura también está compuesta de varios perfiles o elementos. Algunos de estos perfiles son el perfil AB, el perfil AD, el perfil DB, el perfil BC, que acá lo estoy señalando, el perfil CF, el perfil BF, el perfil BE, el perfil DE y por último el perfil o elemento EF. Estas armaduras jóvenes principalmente se diseñan para poder hacer edificios, puentes y techos. Y el objetivo de una armadura es que las cargas estén aplicadas en las juntas o en los nodos y no en los elementos. Por lo general, estas juntas o nodos están remachadas, pernadas o soldadas. Esto es lo que nos permite concluir que todos los elementos que forman a una armadura, en ellos actúa solo una fuerza y no un par de fuerzas. Acá en el tablero ustedes pueden observar el comportamiento que pueden tener algunos elementos o perfiles de una armadura. Algunos de ellos pueden estar sometidos a un fenómeno que se conoce como la tensión, en donde el material del perfil experimenta un alargamiento. Y también existe la compresión, donde el material del perfil experimenta un aplastamiento. Acá también es importante saber, jóvenes, que ustedes pueden tener una armadura en la que van a tener algunos elementos que no experimentan ni tensión ni compresión. Eso significa entonces que por ellos hay una fuerza nula, con un valor muy cercano a cero. También acá en el tablero debajo de la armadura ustedes observan que existen unos apoyos. Los apoyos más comunes son el apoyo de patín, que ustedes lo ven acá jóvenes en la junta o el nodo D, y el apoyo de la articulación, que lo tenemos acá en la junta o el nodo F. Acá debajo ustedes también pueden leer la ecuación de rigidez.
Esta ecuación, jóvenes, relaciona la cantidad de elementos o perfiles que debe tener una armadura de acuerdo a la cantidad de nodos. M minúscula es la cantidad de elementos o perfiles y N minúscula es la cantidad de nodos o juntas. Ahora veamos, jóvenes, algunas armaduras típicas que ya existen, que ya fueron diseñadas y calculadas y que son utilizadas básicamente en lo que son los techos y los puentes. Acá en la parte superior del tablero ustedes pueden observar algunas armaduras típicas utilizadas en techos. Tenemos, por ejemplo, la armadura Pratt, la armadura Howe y la armadura Fink. Ahora, como armaduras típicas para puentes, ustedes las pueden observar acá en el tablero. Tenemos, por ejemplo, la armadura Warren, la armadura K, la armadura Baltimore, la armadura Pratt y la armadura Howe. Y finalmente, acá en la parte inferior del tablero, ustedes también, jóvenes, pueden observar algunas armaduras que generalmente se utilizan. Por ejemplo, como esta para un techo, en la que una parte del techo está en voladizo. Esta, la del lado izquierdo, por ejemplo, se emplea para las cubiertas de los estadios de fútbol o coliseos. Y esta que ustedes ven acá en el lado derecho es la que se conoce como la armadura basculante. Ahora veamos, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy. Y esto que ustedes ven en el tablero es la armadura que vamos a solucionar primero de forma analítica, siguiendo el método de los nodos. Y con este método vamos a calcular los valores numéricos de las fuerzas externas que se dan en los dos puntos de apoyo. Observen acá, jóvenes, que en el punto E tenemos una articulación y en el punto F tenemos un apoyo de patín. Entonces, con el método de los nodos, analíticamente vamos a calcular las fuerzas externas en estos dos apoyos. También vamos a calcular todos los valores numéricos de las fuerzas internas de todos los elementos de la armadura. Acá en la parte izquierda del tablero ustedes pueden ver cuáles son los elementos de la armadura. Por ejemplo, tenemos el elemento EA, mírenlo acá. Tenemos el elemento BC, obsérvenlo acá. El EF, obsérvenlo acá. EF. El elemento GC, mírenlo acá. GC. El GC. Y así sucesivamente. Acá tenemos todos los elementos enunciados. Y también acá en la parte derecha del tablero, jóvenes, ustedes pueden ver todos los nodos o las juntas de la armadura. Por ejemplo, tenemos el nodo A. Véanlo acá, el nodo B, el C, el nodo D, el nodo E, el F, el nodo G y el nodo H. También, mediante el método de los nodos, vamos a poder predecir cuál va a ser el comportamiento de todos los elementos de la armadura. Recuerden que acá lo importante es saber cuáles de estos elementos experimentan tensión o alargamiento del material, compresión o aplastamiento del material y cuáles elementos experimentan lo que llamamos la fuerza nula. O sea, son aquellos elementos que debido al valor de la fuerza no experimentan ni tensión ni compresión. Finalmente, el ejemplo lo que nos dice es que la armadura pues está apoyada en un patín en el nodo F, una articulación en el punto E o en el nodo E, y lo que nos piden es también emplear la modelación computacional con el fin de poder verificar la solución analítica, y eso es lo que vamos a hacer, jóvenes, en la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con la solución analítica. Para la solución analítica, jóvenes, pues hay una secuencia de pasos. Vamos a decir que el primer paso consiste en considerar a toda la armadura como un cuerpo rígido y empleando las ecuaciones del equilibrio estático, que sabemos que son sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, vamos a calcular
las fuerzas externas en los dos nodos donde están los dos apoyos, el apoyo de la articulación en el nodo E y el apoyo de patín en el nodo F. Observen acá en el tablero, jóvenes, el dibujo. Acá tenemos, por ejemplo, la armadura, y acá lo que tenemos es un diagrama de fuerzas. Aparece la armadura con todos sus elementos, con todos los nodos, y solamente aparecen todas las fuerzas externas. En el nodo D, en el ejercicio, nos dicen que tenemos una fuerza vertical negativa de 15 kips. Significa entonces que como en el nodo F tenemos un apoyo de patín, sabemos que en un apoyo de patín existe una sola fuerza de reacción que es vertical. Es la que yo he colocado acá en el tablero y la he colocado positiva. Luego, con el cálculo matemático nos daremos cuenta si esta es la verdadera dirección de esta fuerza. Observen acá, jóvenes, que en el nodo E, como tenemos una articulación, sabemos que en una articulación tenemos dos fuerzas. Hay una fuerza de reacción horizontal, que yo he llamado el eje X, y una fuerza vertical, que yo he llamado el eje Y. Entonces tenemos una fuerza REX y REY. Acá en la parte derecha del tablero, jóvenes, ustedes pueden ver el cálculo matemático con el que vamos a averiguar los valores de todas estas fuerzas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ecuación de la sumatoria de momentos en aquel nodo donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. Si ustedes observan nuevamente el dibujo en el tablero, se darán cuenta, jóvenes, que en el nodo E tenemos dos fuerzas, o sea, dos incógnitas, y que en el nodo F tenemos una sola. Significa entonces que vamos a hacer la sumatoria de momentos en el nodo E. Entonces, yo voy a decir que bajo mi convención de signo, todo lo que haga girar a la armadura en el sentido antihorario será un momento positivo, y todo lo que haga girar a la armadura en un sentido horario será un momento negativo. Entonces, ustedes seguramente se darán cuenta que esta fuerza, llamada la fuerza RFY, observenla acá, multiplicada por esta longitud de 12 pies, me está generando en el punto E un momento positivo. Ahora, la fuerza de 15 kips, que es negativa, multiplicada toda esta longitud, que son los 48 pies, me está generando un momento negativo en el punto E. Acá, jóvenes, ustedes deben recordar que las fuerzas REX y REY, como pasan por el nodo E, no hacen momento, porque la distancia de estas fuerzas al punto es igual a 0. De esta ecuación, jóvenes, que tenemos acá en el tablero, ustedes pueden despejar la variable RFY y obtenemos este valor, 60 kips. Observen que acá nos dio este valor positivo. Significa entonces que esta fuerza RFY, tal como yo la tengo dibujada en mi armadura, tiene la verdadera dirección. Ahora vamos a utilizar la segunda ecuación, que dice sumatoria de fuerzas en el eje Y igualamos a 0. Recuerden que acá igualamos a 0, jóvenes, porque la armadura debe estar en una condición de equilibrio. Y entonces vamos a tener que RFY más REY menos esta fuerza de 15 kips debe ser igual toda esta suma a 0. Y de esta segunda ecuación podemos obtener el valor de la fuerza REY. Observen que acá nos da menos 45 kips. Significa entonces que esta no es la verdadera dirección de la fuerza, sino que esta fuerza va en el sentido del eje Y negativo. También ustedes deben observar, jóvenes, en esta armadura que no tenemos fuerzas horizontales. La única fuerza horizontal es REX, y como no tengo con quién sumarla, podemos decir simplemente que esta fuerza es igual a 0 kips. Muy bien, jóvenes, ahora vamos para el segundo paso en la solución analítica.
Este paso consiste en desarmar toda la armadura de tal forma que queden todos los elementos separados de todas las juntas o nodos, tal como ustedes lo ven acá en el tablero. Observen que en color verde he colocado los nodos o las juntas de la armadura, y en color azul he colocado todos los elementos o los perfiles de la armadura. Ahora lo que debemos hacer es marcar cada uno de los nodos. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E, el nodo F, el G y el nodo H. Y también debemos marcar todos y cada uno de los elementos o perfiles de la armadura. Y para marcarlos, yo por ejemplo voy a utilizar los nodos. En este caso, por ejemplo, voy a decir que este perfil es el perfil EA, este va a ser el perfil FA, el EF, el perfil AB, el FB, FG, BG, BC, GC, GH, el perfil CH, CD y finalmente tengo el perfil HD. Observen que en todos los perfiles aparecen unas flechas. Estas flechas lo que indican es la dirección de la fuerza interna que pasa por todos estos perfiles que hacen parte de la armadura. Y yo los he pintado de esta manera, tal como ustedes lo ven en el tablero, tal que todos los perfiles queden a tensión. Es como si todos los elementos en este momento de la armadura estuvieran siendo estirados debido a estas fuerzas internas. Ahora lo que vamos a hacer es que con el método de los nodos vamos a averiguar cuáles de estas fuerzas internas conservan esta dirección y cuáles no. Todas las fuerzas que sean positivas significará que los perfiles o elementos están a tensión. Los valores de fuerzas que nos den negativos significará que los perfiles están a compresión, y aquellas fuerzas que nos den valores cercanos a cero son elementos que no experimentan ni tensión ni compresión, sino que experimentan lo que llamamos la fuerza nula. Muy bien. Acá también es importante, jóvenes, colocar en este desarme de la armadura las fuerzas externas. Observen que acá en el nodo D tenemos la fuerza de 15 kips negativa, y que en el nodo F tenemos la fuerza del apoyo de patín que calculamos previamente de 60 kips, así como también en el nodo E tenemos la fuerza en Y de 45 kips también negativa. Aquí deben darse cuenta ustedes, jóvenes, que como la fuerza en E horizontal era igual a 0, no se coloca. Ahora, como tercer paso de la solución analítica, lo que vamos a hacer es, vamos a elaborar los diagramas de equilibrio de todos los nodos de la armadura. En estos nodos vamos a ubicar, jóvenes, las fuerzas externas, como también todas las fuerzas internas de cada uno de los elementos de la armadura. Básicamente lo que vamos a hacer acá es que vamos a trasladar las fuerzas de esos elementos a los nodos, utilizando la tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. Significa entonces que, como sabíamos previamente que todos los elementos de la armadura estaban hipotéticamente sometidos a tensión, o sea, estaban experimentando un alargamiento, eso significa entonces que cuando yo cojo esas fuerzas internas y se las traslado a los nodos, me doy cuenta que en todos los nodos las fuerzas internas quedan en estas direcciones como ustedes lo ven en el tablero, saliendo del nodo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de equilibrio del nodo E. Observen que en el nodo E tenemos la fuerza externa de 45 kips, negativa, por eso va hacia abajo. Y tenemos las fuerzas internas EF y EA.
Ahora, en el diagrama del nodo A tenemos las fuerzas internas EA, FA y AB. Acá, jóvenes, es importante mirar lo siguiente. Observen que el nodo E y el nodo A están unidos mediante un elemento que se conoce como el elemento o el perfil EA. Anteriormente sabemos que ese perfil lo hemos pintado a tensión, o sea, la fuerza interna en el perfil lo está estirando. Entonces lo que hacemos es que esa fuerza del elemento, que aquí ya no está en el tablero, la hemos trasladado tanto al nodo A como al nodo E. Observen por ejemplo acá la fuerza EA y observenla acá también. Entonces acá, jóvenes, debemos cumplir el principio de la tercera ley de Newton. Significa entonces que estas dos fuerzas son idénticas, pero deben tener direcciones opuestas. Por eso es que ustedes ven que esta fuerza EA apunta hacia el nodo E y esta fuerza EA que estoy señalando apunta al nodo A. Esto significa, jóvenes, que esto está en una condición de equilibrio. De igual forma, acá tenemos por ejemplo, donde estoy señalando en el tablero, el diagrama de equilibrio del nodo F. Observen que acá tenemos la fuerza del apoyo de patín, 60 kips, y tenemos todas estas fuerzas internas. EF, la fuerza interna FA, FB y FG. Acá arriba tenemos el diagrama del nodo B con las fuerzas internas AB, BC, BG y FB. Acá debajo tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo G con la fuerza FG, BG, GC y GH. Luego tenemos el diagrama de equilibrio del nodo C con las fuerzas internas BC, GC, CH, CD. Acá debajo tenemos el diagrama del nodo H con las fuerzas internas GH, CH y HD. Y por último tenemos el nodo D con una fuerza externa de 15 kips en color rojo y dos fuerzas internas, la fuerza interna CD y la fuerza interna HD. Ahora lo que ustedes deben hacer, jóvenes, en este momento es plantear las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, en cada uno de los nodos, y con esas dos ecuaciones ustedes van a calcular el valor numérico de todas estas fuerzas internas. Acá tienen que recordar, jóvenes, lo que les dije anteriormente. Si estas fuerzas les da un valor positivo, significa entonces que la dirección de esta fuerza que está pintada en el nodo es la correcta. Y eso significa entonces que los elementos que están unidos a estos nodos experimentan tensión. Pero si estas fuerzas, jóvenes, a ustedes les da valores negativos, significa que estas fuerzas, tal como ustedes las ven acá, están mal dibujadas en la dirección incorrecta, y también significa que entonces los elementos o perfiles que están unidos a esos nodos están sometidos a compresión. Entonces, luego de ustedes poder generar todas esas ecuaciones de equilibrio y solucionar todos esos sistemas lineales, ustedes van a llegar a la siguiente solución analítica. El cuarto paso, podríamos decir, jóvenes, que consiste en la elaboración de esas ecuaciones de equilibrio estático en cada uno de los nodos, y con la solución de esas ecuaciones lineales ustedes van a averiguar los valores numéricos de todas las fuerzas internas. Acá las tenemos en esta tabla en el tablero. Observen que en esta tabla, en la parte izquierda, ustedes pueden ver todos los elementos o los perfiles de la armadura. Acá tenemos, por ejemplo, el elemento perfil EA. Observenlo acá en la armadura en la parte derecha del tablero. Y resulta que luego de resolver todas esas ecuaciones lineales en cada nodo, se obtuvieron los siguientes valores de la fuerza interna. En este caso, por ejemplo, el elemento EA, observen que tenemos un valor positivo,
este que estoy acá señalando en la tabla, y esto significa que este elemento, jóvenes, está a tensión, o sea que este elemento se está alargando. De igual manera, obtuvimos por ejemplo el valor del elemento AB, mírenlo acá, también experimenta tensión. El elemento BC, observenlo acá, donde estoy señalando en el tablero, BC, con este valor también experimenta tensión. Y por último tenemos el valor del elemento CD, que sería este que estoy acá señalando, con este valor de fuerza, y también experimenta tensión. Observen, jóvenes, que todos estos valores que están en color azul nos dieron positivos. Significa que los elementos experimentan tensión. Ahora nos vamos a dar cuenta también que algunos elementos de la armadura, luego de solucionar esas ecuaciones lineales en cada uno de los nodos, obtuvimos unos valores de fuerza negativos. Obsérvenlos acá. Acá tenemos por ejemplo el elemento EF, miren que es un valor negativo, o sea, este elemento que estoy acá señalando en el tablero, significa que este elemento experimenta compresión. Lo mismo pasa con el elemento FA, observen este valor, también me da negativo, FA, o sea, este elemento que estoy acá señalando en la parte derecha del tablero, también está experimentando compresión. Lo mismo pasa con el elemento FG, con esta fuerza, FG, observenlo acá, también experimenta compresión. El elemento GH, mírenlo acá, con este valor de fuerza, acá lo estoy señalando, también está en color rojo, experimenta compresión. Y por último está el elemento HD, observenlo acá al final de la tabla. Acá tenemos la fuerza en Gibbs y la condición de este elemento o perfil. Acá también, jóvenes, nos damos cuenta que luego de solucionar esas ecuaciones lineales en cada uno de los nodos, algunos elementos o perfiles de la armadura no experimentan fuerza alguna, o sea, no experimentan ni tensión ni compresión. Ese es el caso de los elementos FB, miren, FB prácticamente es un valor muy cercano a cero, pero como es negativo significaría que experimenta pues una compresión muy pero muy pequeña, casi insignificante. Lo mismo pasa con el elemento GB, miren el elemento GB, véanlo acá, este elemento que estoy acá señalando, tiene un valor de 0, o sea que no experimenta ni tensión ni compresión. El elemento GC, observenlo acá, me dio también negativo, pero me dio un valor 0, significa que no experimenta nada o experimenta una compresión muy pero muy pequeña, porque el valor de la fuerza es prácticamente 0, nulo, que sería este elemento, el elemento GC. Y por último tenemos el elemento CH, este que estoy acá señalando en el tablero, que también nos dio un valor de fuerza igual a 0. Observen, jóvenes, fue muy fácil aplicar el método de los nodos. Ahora, como una segunda parte de la clase, yo les voy a enseñar el día de hoy a manejar los siguientes software y con ellos vamos a hacer la modelación de esta armadura, con el objetivo al final de la clase del día de hoy de poder comparar la solución computacional con esta solución analítica. Para la modelación de la armadura, jóvenes, vamos a utilizar este software que ustedes ven en el tablero, el cual es un emulador virtual del sistema operativo Android bajo el sistema operativo Windows. Este software se conoce como el BlueStacks Hyper-V. Es la cuarta versión de este software y este es el que vamos a instalar enseguida en el computador en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho. Luego, en este emulador vamos a instalar el siguiente software que se conoce como el SW-Trash. Esta palabra en español significa cercha o armadura y es el que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero de las clases de Nacho. Observen acá en la parte superior izquierda el icono de este software. Observen que acá tenemos una armadura con diferente
cantidad de elementos, nodos y apoyos. Y también este software lo vamos a descargar y con él vamos a hacer la modelación de la armadura de la clase del día de hoy. Ahora estamos en la sala de cómputo virtual de las clases de Nancho. Aquí tenemos una página del navegador de Google y la vamos a utilizar para buscar el primer software que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Este software funciona bajo el sistema operativo Android. Por eso es que necesitamos conseguir un emulador virtual del sistema operativo Android que funcione en el sistema Windows 10. Antes de poder buscar e instalar este software, jóvenes, ustedes deben verificar dos cosas en sus computadores. Lo primero es que deben de saber si el Windows 10 que ustedes poseen es de 32 o de 64 bits. Y lo segundo es que este sistema operativo Windows 10 tenga habilitado un software conocido como Hyper-V. Este software es un hipervisor que le permite al sistema operativo Windows 10 poder ejecutar softwares virtuales, como es el caso de la máquina virtual del sistema operativo Android, conocido como el BlueStacks. Acá debajo del video, jóvenes, yo les voy a dejar a ustedes el enlace desde donde ustedes pueden descargar este software de una forma confiable. Pero antes vamos a verificar que en el sistema operativo Windows de sus computadores ustedes tengan activado el software Hyper-V. Para hacer eso, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Vamos a ir al panel de control en sus computadores, luego van a ir a la opción de programas y características, luego van a escoger en la parte izquierda la opción que dice activar o desactivar las características de Windows y hacemos clic. Esperan a que se carguen todas las características del sistema operativo Windows 10. Muy bien, observen que acá en esta ventana que ustedes pueden ver ya están cargadas todas las características del sistema operativo de mi computadora. Ustedes deben verificar en sus computadores que tengan activada esta opción, observenla acá, la que se llama Hyper-V. También es importante que tengan ustedes activadas todas estas demás herramientas, junto con la carpeta de plataforma de Hyper-V, el hipervisor y los servicios de Hyper-V. Observen que todos están seleccionados. En el caso de que ustedes, jóvenes, no lo tengan seleccionado, lo que deben hacer es seleccionar cada una de estas características del sistema operativo Windows y luego hacen clic en el botón aceptar. Seguramente en el caso de que quienes lo tengan que hacer, les va a tocar reiniciar el equipo antes de poder descargar el software BlueStacks e instalarlo en sus computadores. Como yo en este caso ya los tengo seleccionados, pues simplemente le digo cancelar,
no voy a activar ni a desactivar absolutamente nada. Me salgo de la página del panel de control y ahora voy a descargar una versión del BlueStacks que funcione bajo el software Hyper-V. Acá debajo de este video, jóvenes, yo les he dejado a todos el enlace de donde pueden descargar esta versión. Entonces yo copio la dirección y la voy a pegar en mi página de navegación. Y de esta manera ustedes van a llegar a esta página web del software BlueStacks. El BlueStacks, jóvenes, simplemente es un emulador virtual del sistema operativo Android bajo el sistema operativo Windows. El primer software que vamos a utilizar para hacer la modelación de la armadura funciona bajo este emulador. Entonces ustedes lo que deben hacer es lo siguiente. Vamos a hacer clic acá donde dice ver todas las versiones. Bajamos la página. Vamos a esperar a que se carguen todas las demás versiones. Muy bien. Observen que en este momento ya existe una quinta versión, pero en estas versiones no existe una que sea compatible con el Hyper-V. Entonces yo, por ejemplo, voy a descargar la cuarta versión del BlueStacks y vamos a seleccionar esta que dice Hyper-V turrón de 64 bits. ¿Por qué escojo esta? Porque efectivamente mi computadora, que tiene el sistema operativo Windows 10, es de 64 bits. Entonces acá al frente yo hago clic en este botón de color verde que dice descargar. Y observen que inmediatamente me piden una carpeta para almacenar el archivo ejecutable. Yo voy a seleccionar la carpeta de descargas y le digo guardar. Muy bien, observen que yo ya en este momento descargué la cuarta versión del emulador llamado BlueStacks Hyper-V de 64 bits. Muy bien, ¿qué más vamos a instalar? Ahora vamos a instalar el software con el que vamos a hacer la modelación de la armadura. Entonces yo nuevamente me voy a ir a mi página de navegación de Google. Y ahora vamos a buscar lo siguiente. El software se conoce como SW APK. Hacemos Enter. Y ustedes observan que aquí hay diferentes páginas desde donde pueden descargar este software. Yo acá debajo del video también les voy a dejar un enlace que es completamente seguro desde donde pueden descargar este software para poder hacer la modelación de la armadura. Entonces yo voy a ir a buscar también esta dirección, la voy a seleccionar y la voy a copiar en mi página de navegación. Observen acá, jóvenes, el software que vamos a utilizar para hacer la primera modelación de la armadura. Entonces, jóvenes, vamos a hacer clic en este botón de color azul llamado descargar APK. Observen que este software, jóvenes, tiene un peso de 2,7 megas. Hacemos clic, nuevamente hacemos clic y vamos a descargarlo en la carpeta de descargas y yo le digo guardar. Muy bien, ahora para ustedes instalar el software basta simplemente con hacer doble clic
sobre el archivo, como en este ejemplo. Aquí voy a hacer doble clic sobre el archivo del BlueStacks, la versión Hyper-V de 64 bits. Voy a disminuir todas estas ventanas y observen que como yo ya lo instalé, entonces a mí me sale esta ventana que ustedes observan acá que dice que la última versión ya está instalada. En el caso de ustedes, como apenas lo van a instalar, les va a salir un botón de color azul que dice instalar. Van a hacer clic en ese botón y ustedes van a comenzar a instalar este software en sus computadores. Entonces ya para abrir este programa, yo lo tengo acá, obsérvenlo. Esta es la interfaz, la que ustedes observan, de el software BlueStacks. La cuarta versión, el Hyper-V, que funciona en el sistema operativo Windows 10 de 64 bits. Entonces, acá lo importante para todos es lo siguiente. Observen que aparece un menú superior que dice Game Center y en la parte izquierda aparece un menú que dice Mis juegos. Vamos a hacer clic en este menú que dice Mis juegos y observen que por ahora solamente tengo estos iconos que son las diferentes aplicaciones y tengo el icono del Google Play Store. Entonces ahora lo que yo voy a hacer en este BlueStacks es que voy a instalar ese primer software con el que vamos a hacer la modelación de la armadura. Entonces yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a aumentar la pantalla, así como ustedes lo observan acá. Vamos a aumentar el tamaño de esta página de tal forma que yo pueda efectivamente pueda hacer la modelación de mi armadura. Vamos a dejarlo hasta acá, así está muy bien. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a instalar el software SW Trash. Entonces ustedes deben observar lo siguiente, que en la parte acá derecha aparecen unos iconos. Acá está el icono de activar o desactivar, aumentar el volumen, el bloqueo, el del bloqueo, las características del juego, aparece una grabadora y aparece el instalador de los APK. Entonces vamos a hacer clic en este icono que se llama instalar APK y vamos a ir a buscar el software que acabamos de descargar, que es este que tengo acá, y yo le digo abrir. Observen que en este momento ya el emulador me está instalando el software con el que yo voy a modelar la armadura de la clase del día de hoy. Muy bien, observen que ya tenemos acá el software instalado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic sobre este icono para abrir el software. Muy bien, esto que ustedes pueden observar acá, jóvenes, es la interfaz, esta cuadrícula que ustedes pueden ver con esas líneas horizontales y verticales. También ustedes pueden observar en la parte superior el dibujo de la armadura. Este es el botón del menú mediante el cual podemos configurar todas las características de este software. Y también ustedes observan en la parte superior derecha estos iconos con los que vamos a poder dibujar los nodos, los elementos, los apoyos
y las fuerzas externas. Vamos a hacer clic acá en donde está la armadura, en la parte superior izquierda. Recuerden que este es el menú. Hacemos clic y vamos a ir a la opción que dice Settings, configuración. Hacemos clic en Settings y acá donde dice longitud, unidades, ustedes observan acá longitud. Entonces yo voy a hacer clic en longitud y voy a coger la unidad del sistema inglés para la longitud, que en este caso es el pie. El área de la sección de la armadura, pie cuadrado. El módulo de Young, PSI. La fuerza en kips. El momento de inercia, la pulgada a la cuarta potencia. Una unidad de peso, que es fuerza por unidad de volumen, va a ser kips por pie cúbico. El desplazamiento va a ser pies. Y también vamos a organizar la precisión de los cálculos. Entonces, para la precisión, yo por ejemplo voy a seleccionar 5 decimales. Entonces voy a coger la última precisión para la longitud. Voy a colocar la misma precisión para la fuerza y la misma precisión para el desplazamiento. Una vez que tengamos ya todo, entonces ya podemos volver. Observen que ya en este momento tenemos ya todas las unidades. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a dibujar la armadura. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar los nodos. Entonces observen que los nodos es esta esferita de color blanca que aparece en la parte superior derecha donde están todos estos iconos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger el nodo y voy a hacer clic en cualquier parte de esta cuadrícula. Así. Aquí he colocado el nodo 0. Este nodo 0 en mi armadura va a ser el nodo A. Y yo me doy cuenta que este nodo A, de acuerdo al dibujo de la armadura del ejercicio de la clase, está ubicado en la coordenada 12 en X, 15 en Y. Entonces yo, para cambiar los valores de esas coordenadas, voy a seleccionar nuevamente el nodo. Observen que queda de color verde. Y acá en la parte superior derecha voy a hacer clic en este lápiz. Este lápiz me permite editar la ubicación de este nodo. Entonces yo hago clic en el lápiz y acá donde aparece la coordenada en X voy a colocar el valor de 12 y en Y vamos a colocar el valor de 15 y le digo Save. Save es guardar en español. Observen que de esta forma yo ya tengo el nodo número 0, que sería el nodo A. Observenlo acá. Está ubicado a una distancia en X igual a 12 y en Y igual a 15. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el siguiente nodo. Entonces hago clic en la misma opción de nodo. Luego hago clic en cualquier parte de la cuadrícula. Y este va a ser el nodo número 1. Este nodo número 1 para la armadura de la clase va a ser el nodo B. Entonces lo seleccionamos hasta que quede de color verde. Hacemos clic en el lápiz y cambiamos el valor de sus coordenadas. En este caso X tiene un valor de 24 pies y en Y tiene un valor de 15 pies. Guardamos los cambios. Obsérvenlo acá. Nuevamente pintamos el tercer nodo. Lo seleccionamos que quede de color verde. Hacemos clic en el lápiz. Cambiamos sus coordenadas. Ahora tenemos que la coordenada en X es 36. La coordenada en Y es 15.
guardamos los cambios. Miren, ya tenemos el nodo número 2. Seleccionamos nuevamente la opción nodo, hacemos clic en cualquier parte de la cuadrícula, seleccionamos el nodo que quede de color verde, hacemos clic en el lápiz, la coordenada en X ahora será 48 y la coordenada en Y será 15 pies. Hacemos clic en guardar. Observen cómo es de fácil. Ahora voy a dibujar el siguiente nodo, que en el ejercicio de la clase es el nodo E. Resulta que este nodo E va a estar ubicado en el origen del sistema de referencia, X0, Y0. Entonces selecciono el nodo, lo ubico en cualquier parte de la cuadrícula, lo seleccionamos que quede de color verde, hacemos clic en el lápiz, en X colocamos el valor de 0 y en Y colocamos el valor de 0. Guardamos los cambios y observenlo acá, jóvenes, ya tenemos el cuarto nodo, que sería el nodo E. Ahora vamos a ubicar el nodo F, seleccionamos la herramienta nodo, hacemos clic en la cuadrícula en cualquier parte, seleccionamos nuevamente el nodo que quede de color verde, hacemos clic en el lápiz y vamos a colocar la coordenada en X, va a ser 12 y la coordenada en Y va a ser 0. Este nodo es colineal con el cuarto nodo. Guardamos los cambios, observen cómo está quedando la armadura. En este caso estamos ubicando los nodos. Nuevamente escojo la opción de nodo, hago clic en cualquier parte de la cuadrícula, luego selecciono el nodo que quede de color verde, hago clic en el lápiz, coloco la coordenada en X, que en este caso es 24, y la coordenada en Y tiene un valor de 5. Guardamos los cambios. Luego nuevamente selecciono la herramienta nodo, hago clic en la cuadrícula, selecciono el nodo que quede de color verde, seleccionamos el lápiz, colocamos la distancia en X, que es 36, y la distancia en el eje Y será de 10. Guardamos los cambios. Muy bien. Observen, jóvenes, que acá ya tenemos todos los nodos. En el ejercicio nos decían que teníamos 8 nodos, pero recuerden que acá en este software la numeración, miren, empieza desde el valor 0. O sea que en total vamos a tener 7 nodos, comenzando desde el nodo 0. El nodo 0 será el nodo A, el 1 será el B, el 2 es el nodo C, el 3 es el nodo D, el cuarto nodo es el nodo E, el quinto es el nodo F, el 6 es el nodo G y el 7 es el nodo H. Acá tenemos los 8 nodos que conforman a esta armadura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a dibujar los elementos de toda esta armadura, y estos elementos yo los voy a dibujar siguiendo el proceso de desarme que utilizamos en la solución analítica. Entonces yo voy a coger la opción del elemento, hago clic, y para poder dibujar estos elementos tenemos que hacer clic entre los dos nodos que hacen parte de este elemento. Entonces yo voy a comenzar, por ejemplo, entre el cuarto nodo, hago clic y luego hago clic en el nodo número 0. Obsérvenlo acá. Este para mí va a ser mi elemento número 1, pero recuerden, acá en el software la numeración comienza en 0. Significa que el elemento T0 es para mí el elemento número 1 de la solución analítica. En este caso, este elemento se conoce como el elemento EA. Voy a pintar mi segundo elemento, entonces voy del cuarto nodo al quinto nodo, pinto el siguiente elemento del quinto nodo al nodo 0,
pinto mi siguiente elemento del nodo 0 al nodo 1. Mi siguiente elemento va del nodo 5 al nodo 1. Mi siguiente elemento va del nodo 5 al nodo 6. Mi siguiente elemento va del nodo 6 al nodo 1. Mi siguiente elemento va del nodo 1 al nodo 2. El siguiente elemento va del nodo 6 al nodo 2. Mi siguiente elemento va del nodo 6 al nodo 7. Mi siguiente elemento va del nodo 7 al nodo 2. El siguiente elemento va del nodo 2 al tercer nodo. Y finalizamos con el último elemento que va del nodo 7 a el tercer nodo. Muy bien. Observen, jóvenes, cómo fue de fácil dibujar todos los elementos en este software. Aquí lo importante para ustedes es que tengan muy claro cómo es su armadura, que tengan muy claro dónde están ubicados los nodos y que tengan un orden dibujando todos los elementos. Acá yo les aconsejo que dibujen los elementos siguiendo el orden que utilizaron en la solución analítica. Muy bien, ahora vamos a continuar dibujando los apoyos. Acá en la parte superior derecha ustedes observan el icono de los apoyos, hagan clic en él y aparecen dos tipos de apoyos. El apoyo de la articulación, que es el triángulo, y el apoyo del patín, que es la esfera. Vamos a seleccionar el apoyo de la articulación y luego voy a hacer clic en el nodo donde yo tengo este apoyo. En el caso de la clase es el cuarto nodo, lo que llamamos el nodo E. Observen que apenas hice clic en el nodo, este software me pintó este triángulo de color amarillo. Este triángulo amarillo, muchachos, es el apoyo de la articulación. Ya sabemos que en este apoyo de articulación tenemos dos fuerzas de reacción, una vertical y una horizontal. Nuevamente me voy y selecciono mi segundo apoyo, que es el apoyo de patín, roller, y hago clic en el quinto nodo. Y acá donde dice el ángulo dejo este valor de 90. Este valor, jóvenes, lo que indica es que ese apoyo de patín es totalmente perpendicular con la superficie, es tangente a la superficie, pero la superficie está ubicada de manera horizontal. Entonces yo le digo adicionar. Observen que inmediatamente el software nos pinta esta esfera indicándonos que en este nodo tenemos un apoyo de patín. En el apoyo de patín debemos recordar que tenemos una sola fuerza de reacción que es totalmente vertical. Muy bien, ya casi terminamos la modelación de la armadura. Ahora lo único que nos queda es colocar las cargas externas. En este ejemplo de la clase solo tenemos una carga externa ubicada en el tercer nodo. Entonces vamos a hacer clic en este cuarto icono en la parte superior derecha que tiene la forma de una flecha y vamos a coger la primera opción llamada Nodal Point Load, carga puntual en un nodo. Entonces hago clic y selecciono el nodo y voy a colocar el valor de la carga. Observen que acá ya está la unidad en kips, entonces yo voy a colocar mi valor, que son 15 kips, y le digo guardar. Observen, inmediatamente yo coloco la carga, la que ustedes ven en la parte superior derecha, en color amarillo. Inmediatamente el software calcula todas las fuerzas externas de los apoyos y las fuerzas internas de todos los elementos.
De esta manera nos damos cuenta, por ejemplo, que en el apoyo de articulación que está en el cuarto nodo, obtenemos una fuerza de menos 45 kips. Y en el apoyo F, que es donde tenemos el apoyo de patín, obtenemos una fuerza de 60 kips positiva. Acá también, jóvenes, es importante darse cuenta que los elementos de la armadura quedaron con diferentes colores. El color azul indica que todos los elementos están experimentando tensión, o sea, están siendo alargados. Y todos los elementos de color rojo están experimentando compresión, o sea que están sufriendo un aplastamiento. También tenemos, por ejemplo, unos elementos de color blanco, que significa ese color que no están experimentando ni tensión ni compresión. Son esos elementos que experimentan fuerza nula. Muy bien. Esta es la armadura y esta es la modelación de la armadura, y lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es comparar esta solución computacional con la solución analítica que acabamos de hacer en el aula de clases de las clases de Nacho. Pero ustedes van a hacer ahora lo siguiente. Vamos a ir al menú, observen acá el menú, nuevamente el icono en forma de armadura en la parte superior izquierda, hagan clic en él y vamos a ir a la siguiente opción. Primero debemos guardar este archivo, entonces yo le voy a decir que lo voy a guardar y voy a escoger la opción Save As y le voy a colocar un nombre a este proyecto. Yo voy a colocarle el nombre de ejercicio de la clase de Nacho y le digo guardar. Como yo ya tengo guardada la armadura, ahora le voy a pedir a este software que me genere un informe donde aparezca toda la información de la armadura. Entonces vamos a ir nuevamente al menú, hacemos clic y ahora acá debajo ustedes van a escoger, jóvenes, la opción que dice generar un reporte en formato PDF. Vamos a hacer clic para generar este reporte y se nos va a guardar un archivo en formato PDF. Este archivo PDF, luego ustedes van a ir acá donde dice aplicaciones, van a hacer clic y van a abrir esta opción que dice esta carpeta, el gestor de medios. Vamos a hacer clic y acá ustedes tienen las siguientes opciones: galería, multimedia de la aplicación, archivos importados, y nos vamos a ir a donde dice explorar. Van a hacer clic en explorar y luego vamos a abrir la carpeta del software. Observen acá, vamos a hacer doble clic y observen, jóvenes, que aquí aparece el archivo PDF del ejercicio de la clase. Yo voy a hacer doble clic. Me dicen a mí que para poderlo ver no tengo una aplicación, entonces yo tendría que ir acá al inicio. Observen lo que voy a hacer. Yo, por ejemplo, voy a ir simplemente al navegador de Google. Acá voy a colocar el navegador y recuerden que todo lo que funciona en este emulador termina en APK. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar un lector de PDFs, por ejemplo el PDF lector APK. Observenlo acá, ¿cierto? Entonces yo le digo descargar. Iremos a ver este. Digámosle descargar. Descargar nuevamente. Vamos a guardarlo. Muy bien. Entonces esta dirección
la voy a almacenar y se las voy a dejar también a ustedes jóvenes acá en la parte inferior del video, para que de acá puedan ustedes descargar este PDF lector. Muy bien, voy a hacer doble clic en él para que se me instale. Miren que él también se puede instalar de esta forma, haciendo doble clic en el archivo que ustedes descargan. Muy bien, entonces vamos a ir de nuevo al software BlueStacks. Observen que acá ya nos aparece, miren, acá está el icono del software para leer los archivos PDF. Entonces ahora sí vamos a ver cómo es el informe que genera el software del modelador de la armadura. Entonces yo nuevamente voy acá donde digo aplicaciones, gestor de medios, le digo explorar y observen que yo acá ya tengo el PDF del ejercicio de la clase. Le digo que me lo abra para que me lo deje visualizar y observenlo acá, jóvenes. Entonces acá ya tenemos el informe, que es lo que ustedes ven acá. Entonces miren que acá tenemos una primera tabla donde ustedes pueden ver todos los nodos. Aparece el nodo 0, el 1 hasta el 7 con la ubicación de las coordenadas x, y observen que las distancias están en pies. Luego aparece una tabla que dice secciones. Acá ustedes pueden ver lo que es, por ejemplo, el área de la sección transversal de la armadura, el momento de inercia y el módulo de Young en PSI. Luego debajo ustedes ven una tabla que dice line members, que son los elementos de la armadura, también enumerados desde el número 0 hasta el número 12. Y al frente este software le calcula la longitud a cada elemento y les dice a ustedes, jóvenes, de qué nodo a qué nodo va este elemento. Debajo ustedes pueden ver los soportes. Los soportes son los nodos donde están los dos apoyos, el apoyo de patín y el apoyo de la articulación. Y finalmente aparecen los nodos donde están las cargas externas. En este caso, en el tercer nodo tenemos una carga de 15 kips. Muy bien, ahora entonces miremos la siguiente página. Acá estamos en la página número 2 y observen que en esta página número 2 entonces lo que nos muestran es simplemente toda la armadura, la que acabamos de hacer en el modelador, con todos los elementos, los nodos, las fuerzas externas en los apoyos y la carga externa aplicada en el tercer nodo. Y por último tenemos esta tabla, que es la tabla más importante, donde tenemos todos los elementos. Al frente tenemos la longitud y la carga interna, que se conoce como la carga axial en kips. Acá, jóvenes, ustedes deben observar que los valores positivos pertenecen a aquellos elementos que están experimentando tensión o alargamiento, y que los valores negativos pertenecen a los elementos que experimentan compresión o aplastamiento. Ahora lo que yo voy a hacer, jóvenes, es que me voy a llevar toda esta información para el aula de clases de las clases de Nacho. Y esta es la que vamos a comparar con la solución analítica.
Entonces ya para finalizar, pues los invito de nuevo al aula de clases de Nacho. Estamos de nuevo, jóvenes, en el aula de las clases de Nacho. Espero que les haya gustado la modelación de la armadura que acabamos de hacer con el primer software, que funciona en el emulador del sistema operativo Android. Ahora ustedes, jóvenes, pueden ver acá en el tablero todas las tablas que sacamos como información de ese reporte que generamos en el software. Ustedes pueden observar que acá tenemos nuevamente la tabla. Esta tabla contiene la información de todos los nodos o las juntas de la armadura. Recordemos que en este software la numeración de los nodos comienza en el valor 0. Entonces acá tenemos que el nodo 0 en el software es equivalente al nodo E del ejercicio de la armadura. El nodo 1 es el nodo A, el nodo 2 es el B, el tercer nodo es el C, el cuarto nodo es el D, el quinto nodo es F, el sexto nodo es G y el séptimo nodo es H. Observen, jóvenes, que acá tenemos los 8 nodos de la armadura. Acá tenemos también en esta tabla que ustedes observan en el tablero, tenemos la coordenada en X que está en pies, la coordenada de Y que está también en pies. Acá debajo en el tablero, en esta segunda tabla, ustedes pueden ver los soportes. Estos soportes significan también apoyos. Estos son los apoyos de la armadura. Entonces esta tabla lo que nos indica básicamente es que en el nodo, en el cuarto nodo, o sea el nodo E, tenemos el apoyo de la articulación. Y que en el apoyo de la articulación tenemos una fuerza de menos 45 kips. También esta tabla lo que nos indica es que en el nodo número 5, o sea el nodo F de la armadura, tenemos un apoyo de patín y acá al final tenemos la fuerza en ese apoyo que es de 60 kips positivo. También, jóvenes, de esa modelación computacional que hicimos en ese software que funciona en el sistema operativo Android, también sacamos la siguiente información que ustedes ven acá en la tabla. Esta tabla se llama Line Members. Estos son los miembros, perfiles o elementos de la armadura. Acá también ustedes, jóvenes, deben recordar, así como se los expliqué allá en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho, que en este software la numeración de los elementos también comienza en el valor 0. Por ejemplo, significa que el elemento T0 es el perfil EA, el elemento T1 es EF, T2 FA, el tercer perfil es AB, el cuarto es FB, el quinto es FG, el sexto es GB, el séptimo es BC, el octavo GC, el noveno perfil es GH, el décimo perfil es CH, el onceavo perfil es CD y finalmente el último perfil es HD. Esta tabla es súper importante porque también nos dice de dónde hasta dónde está ubicado este perfil. Por ejemplo, miremos el perfil número 1, T1. Ya sabemos que T1 es el perfil EF. En la modelación, esta tabla nos dice que este perfil está ubicado desde el cuarto nodo hasta el quinto nodo. Eso es lo que significa la columna from, desde, to, hasta. Y también algo muy interesante es que este software nos calcula la longitud en pies de cada uno de los perfiles o elementos de la armadura. Ahora también en esa modelación computacional, en ese informe de PDF que se genera, ustedes recuerdan que sacamos esta imagen de toda la armadura. Observen que acá en este software los nodos que comienzan a ser enumerados en el valor 0 aparecen ya como estas esferas de color morado. Los elementos aparecen de esta forma recta con estas líneas y también comienzan con la numeración
desde T0 en este caso hasta T12. Luego acá en este nodo aparece la fuerza externa en color naranjado y finalmente en color verde aparecen las fuerzas externas tanto en el apoyo de patín, este que estoy acá señalando que es de 60 kips, como la fuerza en Y del apoyo de la articulación de menos 45 kips. Finalmente, y esto es lo más importante jóvenes, luego de hacer toda esa modelación computacional, es obtener la tabla solución. En esta tabla de solución que ustedes ven en el tablero, que fue la que obtuvimos allá en el software, acá tenemos por ejemplo todos los perfiles o elementos de la armadura. Observen que acá tenemos nuevamente el perfil T0, ya sabemos que corresponde a EA, T1 EF, T2 FA, el tercero es AB, el cuarto FB, el quinto FG, el sexto es GB, el séptimo perfil BC, el octavo perfil GC, el noveno GH, el décimo es CH, el onceavo es CD y el último perfil es HD. Aquí lo importante más que saber cuáles son los perfiles que equivalen a qué elementos de la armadura del ejercicio es el valor de su longitud y esto es lo más importante, lo que aparece aquí al final de la tabla que es la fuerza interna en kips. Esta es la fuerza interna que yo por ejemplo voy a comparar con mi solución analítica luego de aplicar el método de los nodos. Y claro, como ustedes ya saben jóvenes que todos los valores positivos significan que los perfiles o elementos experimentan tensión y que los valores negativos son aquellos que experimentan compresión. Entonces observen que como acá tenemos valor negativo compresión, positivo tensión, negativo compresión, aunque esto es un valor, por ejemplo en este caso es un valor muy cercano a cero, casi que podríamos decir que este elemento experimenta fuerza nula, o sea, ni se tensiona ni se comprime, pero de todas formas el software, como él maneja una mayor precisión en la cantidad de decimales, el computador obtiene este valor de la fuerza en kips. Acá tenemos una fuerza negativa, compresión, no aplica, o sea que este elemento tampoco experimenta tensión o compresión. Acá tenemos fuerza positiva, tensión, no aplica, una fuerza nula, fuerza negativa, GH, en este caso es compresión, una fuerza nula, no aplica el elemento CH, observenlo acá. Finalmente este elemento CD tiene una fuerza positiva, está a tensión, y por último el elemento HD, que es una fuerza negativa, experimenta compresión. Muy bien, acá ya tenemos la primera solución computacional. Ahora al final de la clase pues vamos a comparar todas las soluciones y nos vamos a dar cuenta que las soluciones deben ser muy cercanas. Pero si ustedes en sus cálculos matemáticos emplean toda la mayor cantidad de cifras significativas, lo más seguro jóvenes es que ustedes también en sus armaduras van a obtener los mismos valores. Finalmente acá obtenemos el diagrama que sacamos del software. Observen cómo es de bonito. Acá tenemos ya toda la armadura modelada con la fuerza externa de 15 kips, las fuerzas en los apoyos, y observen jóvenes en este dibujo cómo el software nos pinta cada uno de los elementos. Observen que los elementos que están en color azul están todos a tensión y que los elementos que están en color rojo experimentan compresión. Claro está, los elementos que están en color blanco, como ustedes ven acá en el tablero, son aquellos que experimentan fuerza nula o tienen unos valores de fuerza muy cercanos a cero. Acá ustedes pueden comparar, acá en el lado derecho del tablero pues tenemos la armadura del ejemplo de la clase del día de hoy y finalmente acá tenemos en todo el tablero la imagen que sacamos de la modelación computacional. Ahora jóvenes vamos a hacer la segunda modelación de la armadura de la clase del día de hoy utilizando el software que ustedes ven acá en el tablero de la clase llamado el MD Solids. Acá debajo del tablero ustedes pueden ver la dirección de donde ustedes pueden descargar este software y esta misma dirección se las voy a dejar debajo de este video.
Acá ustedes pueden ver en el tablero la interfaz de este hermoso software. Y con este software no solamente ustedes pueden calcular una armadura, sino que también pueden, por ejemplo, calcular una viga, analizar flexión, analizar, por ejemplo, columnas y analizar torsión. Antes de hacer la modelación, de nuevo vamos a recordar para tener muy claro cuál es la armadura que vamos a modelar. Recordemos, jóvenes, el ejercicio de la clase. Dice así: nos dice que la armadura que tenemos en el tablero está formada por esta cantidad de nodos y elementos. Lo que nos piden es que aplicando el método de los nodos debemos calcular los valores numéricos de las fuerzas externas en los apoyos, así como todos los valores numéricos de las fuerzas internas de todos los elementos de la armadura y poder predecir su comportamiento. Algunos elementos van a experimentar tensión o alargamiento, algunos van a experimentar compresión o aplastamiento, y algunos elementos van a experimentar algo que se llama la fuerza nula. No van a estar ni a tensión ni a compresión. Acá debemos tener muy claro que en el nodo D está aplicada una fuerza externa de 15 kips y que en el nodo E tenemos un apoyo de articulación y en el nodo F un apoyo de patín. Acá en la parte izquierda del tablero ustedes pueden ver todos los elementos de la armadura, así como en la parte derecha todos los nodos que conforman esta armadura. Ahora, jóvenes, los invito de nuevo a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que utilicemos este segundo software y hagamos con él la modelación computacional que nos va a permitir verificar la solución analítica. Ahora estamos de nuevo, jóvenes, en el aula de cómputo virtual de las clases de Nacho, y ahora vamos a descargar el segundo software con el que vamos a hacer la modelación de la armadura de la clase del día de hoy, y luego vamos a comparar nuevamente la solución computacional con la solución analítica. Este software se conoce como el MD Solids. Entonces, acá en el navegador de Google ustedes pueden colocar MD Solids y hacemos Enter. Observen acá la primera página, dice que es un software educativo de la mecánica de los materiales. Entonces vamos a seleccionar esta opción, vamos a hacer clic y esta es la página principal desde donde ustedes pueden descargar este software. Esta dirección yo también se las voy a dejar acá debajo del video para que ustedes desde ahí puedan descargar esta versión. Entonces yo selecciono la dirección y se las dejo acá debajo del video de la clase del día de hoy. Entonces acá ustedes van a ir a la opción que dice Download, descargar, y vamos a descargar la última versión haciendo clic acá donde dice Microsoft MSI Installer Version. Escogemos una carpeta donde queramos descargar una carpeta .zip, es un archivo comprimido. Voy a escoger la zona de descargas y le digo guardar. Observen que acá, jóvenes, en la parte inferior izquierda se está descargando este archivo que pesa 17.1 megas. Ya hemos descargado el archivo .zip del MD Solids. Entonces yo ahora voy a ir a mi carpeta de descargas, véanlo acá, y yo utilizando el software 7zip voy a descomprimir esta carpeta.
Este es el instalador del software. Entonces yo ahora vamos a hacer clic derecho y le vamos a decir instalar. Esta es la ventana de la instalación de este software. Le vamos a decir next. Dejamos la dirección por defecto donde se va a instalar el software, le decimos next y le decimos luego instalar. De este software, jóvenes, es importante saber que es completamente libre. No tiene ningún costo y ustedes lo pueden utilizar todo el tiempo que sea necesario en sus computadores. Una vez haya terminado de instalarse, hacemos clic en el botón Finish, terminar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este software y en él vamos a hacer la modelación de la armadura. Observen que el software MD Solids tiene diferentes módulos. No solamente sirve para hacer armaduras. Este software ustedes también lo pueden utilizar, por ejemplo, para analizar diferentes secciones de materiales, para analizar, por ejemplo, flexión, para analizar, por ejemplo, vigas, pueden analizar, por ejemplo, el fenómeno de la torsión, también pueden analizar columnas. Y el día de hoy en la clase pues vamos a hacer una armadura, así que vamos a hacer clic en esta opción. Y esta que ustedes ven acá, jóvenes, es la interfaz en donde vamos a armar la armadura de la clase del día de hoy. Entonces vamos a hacer simplemente clic en el botón que dice nueva armadura. Y lo primero que nos va a pedir este software es que debemos elaborar una cuadrícula en la que vamos a dibujar los nodos y los elementos de la armadura. En el caso de la clase, ustedes se dan cuenta que yo tengo los elementos y los nodos están espaciados de manera horizontal, una longitud de 12 pies, y de manera vertical están a una distancia de 15 pies. Yo lo que voy a hacer es que, por ejemplo, esa distancia de 12 pies horizontal, yo la voy a dejar así. Entonces yo acá, donde dice espacio horizontal, voy a colocar 12. Observen que acá en ninguna parte me preguntan si esto es una unidad internacional o una unidad inglés, no importa por ahora. Simplemente la separación de los nodos horizontales es de 12 pies. Y también me piden que escoja la cantidad de espacios. Yo voy a dejar esta cantidad. Ahora, la separación vertical, yo sé que mis nodos están separados verticalmente una distancia de 15 pies. Pero esa distancia de 15 pies, yo por ejemplo la voy a dividir en una distancia de 5 pies. Entonces yo acá voy a colocar la distancia de 5 y cojo esta cantidad de espacios que ustedes ven acá en la clase. Luego hago clic en el botón OK y observen, jóvenes, que inmediatamente aparece la cuadrícula en la interfaz del MD Solids. Vamos a iniciar dibujando los elementos. A diferencia del software anterior, acá ya no tenemos que dibujar los nodos. Una vez que yo dibujo los elementos, aparecen los nodos que hacen parte de esos elementos. Vamos a dibujar los elementos siguiendo el mismo orden que utilizamos en el software anterior en la clase del día de hoy, de acuerdo a cómo desarmamos la armadura en la solución analítica. Entonces, yo para dibujar estos elementos, lo único que debo hacer es clic
en cualquier parte de la cuadrícula. Entonces yo, por ejemplo, voy a comenzar en el punto 00. Ustedes lo que deben hacer es presionar el botón izquierdo del mouse, mantenerlo presionado, y yo, por ejemplo, en este caso voy a subir hasta este punto, a la coordenada x igual a 12,15 en y. En este caso yo lo que he dibujado en la cuadrícula es el primer elemento de mi armadura, que va del nodo E abajo hasta el nodo A en la parte de arriba. Ahora voy a dibujar el segundo elemento. Va a ir del nodo E hasta el nodo F. Mi tercer elemento va a ir del nodo F hasta el nodo A. El siguiente elemento va a ir del nodo A al nodo B. Mi siguiente elemento va a ir del nodo F al nodo B. Observen que a medida que yo dibujo los elementos, el software me va calculando los ángulos con la función tangente inversa. El siguiente elemento va del nodo F al nodo G. Este nodo G está a una distancia en X de 24 pies y a una distancia en Y de 5 pies de altura. Luego voy a dibujar el elemento GB. Luego dibujo el elemento BC. Luego dibujo el elemento GC. Luego dibujo el elemento GH. Luego vamos a dibujar el elemento HC. Ahora dibujo el elemento CD. Y finalizo con el elemento HD. Observen que acá ya tenemos toda la armadura con todos los nodos y con todos los elementos. Ahora, en el menú de la parte izquierda, donde ustedes ven que aparece Members, que son los elementos de la armadura, debajo aparece Supports. Supports son los soportes, los apoyos de la armadura. Entonces vamos a coger esta segunda opción. Hacemos clic. Y ahora lo que ustedes deben saber, jóvenes, es que para poder dibujar estos soportes tenemos que primero pararnos en el nodo donde está el apoyo y luego con el mouse nos tenemos que mover en la dirección hacia donde no se puede mover la armadura. Veamos el siguiente ejemplo. Sabemos que en el nodo E de la armadura de la clase tenemos una articulación. En una articulación sabemos que la armadura puede rotar, pero no se puede desplazar ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces yo voy a colocar el soporte en el nodo E y le voy a decir al software que la armadura no se puede desplazar en el eje Y. Observen acá, esa línea significa que en este apoyo la armadura no se puede desplazar en esta dirección. Ustedes seguramente se darán cuenta que me pintaron un apoyo de patín, pero resulta que yo ahora hago nuevamente clic en este mismo nodo y le voy a decir al software que tampoco hay un desplazamiento horizontal. Y observen que ese patín que tenía previamente dibujado ahora ya es una articulación. Ahora voy a colocar el apoyo de patín en el nodo F. Y yo sé que en el apoyo de patín la armadura se puede mover horizontalmente, pero no se puede desplazar verticalmente. Entonces yo selecciono el nodo y voy a colocar la línea hacia arriba. Observen que ahí ya tenemos
el apoyo de patín en el nodo F y el apoyo de la articulación jóvenes en el nodo E. Por último, para ya finalizar esta modelación, entonces voy a seleccionar la opción Loads, que significa cargas o fuerzas, y para la fuerza también tengo que seleccionar la dirección hacia donde va la fuerza. En este caso, en el ejercicio de la clase tenemos una fuerza de 15 kips en el nodo D dirigida hacia abajo. Entonces yo me paro en el nodo y pinto la flecha de la carga hacia abajo y le coloco su magnitud, en este caso 15 kips. Oprimo el botón Enter, entrar la carga, obsérvenlo ahí. En este momento, jóvenes, observen que de una forma muy fácil hemos dibujado los elementos, los apoyos y las cargas externas. Ahora le vamos a pedir al software que simplemente utilizando el método de los elementos finitos nos calcule todas las fuerzas internas de todos los elementos y nos diga cuáles de esos elementos están a tensión y cuáles están a compresión y cuáles tienen fuerza nula. Entonces, para eso, jóvenes, vamos a hacer simplemente clic en este botón que dice computar o calcular y observen lo que obtenemos. En este caso ya tenemos todos los valores de las fuerzas internas, también tenemos las fuerzas en los apoyos, tanto en la articulación como en el apoyo de patín. Acá nos damos cuenta de algo interesante. Cambió la numeración de los nodos, no importa. Lo que ustedes deben tener muy claro es que al momento de comparar esta solución computacional con la solución analítica, pues sepan cuáles son los elementos que ustedes van a comparar. Aquí lo importante es saber no solamente los valores de las fuerzas internas, sino también saber cómo se comportan ciertos elementos. Observen que en esta modelación los elementos que están de color azul son aquellos que experimentan tensión o alargamiento, y los elementos que están en el color naranja son elementos que experimentan compresión o aplastamiento. Ya en este caso, los elementos que tienen un color como violeta son aquellos elementos que no experimentan ningún tipo de fuerza interna. O sea, son elementos de fuerza nula que no experimentan ni tensión ni compresión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar este archivo y vamos a guardar esta imagen y nos la vamos a llevar al aula de clases de las clases de Nacho para poder con ella comparar la solución computacional y la solución analítica. Entonces ustedes van a ir acá arriba donde dice el menú File, le dicen guardar como, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a guardar este ejercicio con la extensión .dat. Esta es la extensión de este software. Vamos a colocarle ejemplo armadura clase. Le digo guardar y ahora vamos a guardar la imagen. Entonces nuevamente nos vamos al menú File y ahora vamos a escoger la opción Bitmap. Vamos a coger la opción de guardar como dibujo y también le damos el mismo nombre, ejemplo armadura clase. Este dibujo es el que yo me voy a llevar enseguida para el aula de clases de las clases de Nacho y allá haremos la comparación de los diferentes resultados. Le digo guardar y de esta forma, jóvenes, ya hemos finalizado la segunda modelación. Ahora los invito a todos de nuevo al aula de clases de las clases de Nacho para que ustedes vean todas las diversas soluciones del ejercicio de la armadura del día de hoy y comparemos las soluciones computacionales
con la solución analítica. Ahora estamos de nuevo, jóvenes, en el aula de las clases de Nacho. Espero que les haya gustado la modelación de la armadura en el software MD Solids. Se dieron cuenta que es muy sencillo. Ahora lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, pues es el diagrama de la armadura que fue modelada en este software. Obsérvenlo acá, y acá debajo en el tablero ustedes pueden ver la armadura del ejercicio de la clase del día de hoy. Recuerden que acá en el software MD Solid se utilizan unos colores diferentes para indicar aquellos elementos, por ejemplo, que están sometidos a tensión, a compresión y aquellos que no experimentan alguna fuerza. Por ejemplo, los elementos que están en color azul, como este de aquí arriba, lo que llamamos el elemento EA, AB, BC y CD, experimentan tensión. Y los elementos que acá están en color naranjado o amarillo son los que experimentan compresión, que serían los elementos EF, AF, FG, GH y HD. Acá también es importante, jóvenes, tener mucho cuidado. Recuerden que cada software enumera los elementos y los nodos de una forma diferente. Observen, por ejemplo, que acá en la modelación computacional lo que se llama el nodo E es en el ejercicio el nodo A. Por ejemplo, el nodo F en la modelación computacional sería el nodo B. Esto es lo que ustedes tienen que tener con mucho cuidado. Tienen que saber identificar para luego poder hacer la comparación de ambas soluciones. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, en la clase es que vamos a coger todas las soluciones que tenemos el día de hoy. Tenemos dos soluciones computacionales y una solución analítica y las vamos a comparar todas en el tablero. Obsérvenlo acá. Miren acá, jóvenes, todas las soluciones del día de hoy. Acá tenemos en la parte izquierda la solución computacional con el software MD Solids. Acá en la parte derecha tenemos la solución que hemos sacado del sistema operativo Android con el software SWTrash. Y acá en la parte media del tablero tenemos la tabla con toda la solución analítica. Si ustedes, jóvenes, efectivamente comparan todas las soluciones, nos damos cuenta que obtuvimos todos los mismos valores o valores muy cercanos, muy parecidos para todas las fuerzas internas de los perfiles o elementos de la armadura. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Yo espero también, jóvenes, que ustedes, los que vean este video y que me acompañan todos los días, que no tengan dudas. Y también ustedes quedan cordialmente invitados a que vean el video todas las veces que sea necesario, o si ustedes lo desean, también lo pueden descargar para estudiarlo. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.